¿Cómo empezar a hacer tu propio diorama? Pues muy sencillo, es tan sencillo como utilizar tu propia imaginación para ver objetos cotidianos de la vida normal como si fueran objetos del propio diorama. Esto puede sonar un poco absurdo, puede sonar un poco abstracto, pero hay gente que sencillamente tiene lo que muchos amigos llaman visión Matrix. ¿Qué es la visión Matrix? Empezar a ver eso, pues a lo mejor un objeto como podría ser una cacerola, un tupperware pequeñito, incluso el vaso de un yogur. El típico vaso de un yogur lo recortamos con un cúter, le damos un par de vueltas y puede ser la tapa o la tapa de una alcantarilla, o algo tan sencillo como una lata de champiñones del Mercadona. Puede ser un bidón en escala 1:6 para alguien que le eche un poquito de imaginación. Esto es algo tan sencillo como intentar buscar en vuestra vida cotidiana pues objetos que os pueden servir: corchos, tapones de botella, las típicas cajas de fruta que puedes encontrar en cualquier frutería tiradas al lado del contenedor. Eso os podría valer perfectamente para algún tipo de fondo o incluso la base de una nave de Alien, por poneros un par de ejemplos. Ahí ya depende del dinero que queréis gastaros en vuestro propio diorama. Podéis ir a la playa o al jardín que tengáis al lado, coger un poco de arena, coger un polispán de estos típicos que te encuentras en un contenedor y pegarlo con un poco de cola de esta manera para hacer una base como si fuera desértica, como si fuera algo tipo Tatooine, un planeta de Star Wars. Digo, tipo desértico como podría ser para una película del oeste. Es algo tan sencillo como coger un trozo de polispán, echar un poquito de cola encima, espolvorear un poco de arena con un colador para que tenga el grosor que vosotros estéis buscando y hacer algo tan sencillo como esto. Una base es la cosa más sencilla del mundo. ¿Que después os queréis currar un poquito más? Pues ya podemos hacer lo que vendría a ser también con un poco de polispán, echándole un poquito de imaginación, un par de trozos de polispán recién cortados, con un cúter que se corta sencillísimo, como hacer el agujero de la puerta. Le ponemos aquí la base y ya tenéis medio diorama montado. A este, por ejemplo, estoy en ello, estoy intentando acabarlo. Me falta simplemente poner la puerta, un par de detallitos, unos cuantos cascos por ahí y ya tenemos un diorama. Que evidentemente tenéis que tomar las medidas del sitio donde queréis colocarla. En este caso pues lo estoy haciendo por una de Tolf, como las que tengo aquí al fondo. Y algo tan sencillo como con eso, 4 materiales que te puedes encontrar en cualquier contenedor. Ya sé que puede parecer un poquito absurdo estar buscando en contenedores, pero no os imagináis la cantidad de materiales que os podéis encontrar en un contenedor de obra. Desde redes hasta eso, trozos de poliestireno, trozos de polispán, plásticos, tubos corrugados y un sinfín que... Eso parece un supermercado para cualquiera que haga dioramas o pretenda hacerlos. Este es el método fácil y barato. ¿Que pretendéis gastaros un poquito más o iros a algo un poco más complicado? Y en estas fechas tan señaladas que están tan cerquita de las fiestas navideñas, si os vais a cualquier bazar chino, os podéis encontrar este tipo de cositas. Esto, por ejemplo, es una base de cartón para un Belén, que viene así como con hierba, viene como musgo por encima. Los tenéis normalmente de este tamaño, es doble hoja, con lo cual tenéis para 4 o 5 vitrinas si queréis poner una base de estas dimensiones. Y los tenéis en diferentes tonos, los tenéis en verde, los tenéis en marrón, los tenéis un poquito más tupidos, menos tupidos. Incluso podéis llegar a encontrar trozos de corcho de diferentes tamaños para poder hacer árboles, para poder hacer incluso rocas. Es un auténtico supermercado para cualquiera que quiera hacer dioramas. Podéis encontrarlas incluso con nieve, con efecto nevado. Eso ya lo que os queráis gastar en el bazar chino, pues ya depende de vosotros. Este tipo de papeles, por ejemplo, el de doble hoja, suele valer unos 2 euros, 2 euros y medio. Depende siempre el bazar al que os mováis. Eso como método barato. Si os queréis ir un poquito más caro, pues ya tenéis impresoras de resina, tenéis impresoras de PLA, o sea de filamento. Ya ahí os metéis en otro tipo de dioramas, os metéis en otro tipo ya de gastos también. A la hora de hacer vuestros dioramas, pues o podéis incluso descargar los archivos STL, que también hay diversas páginas por ahí en las que podéis encontrarlos, ya sea Thingiverse, ya sea Cults, ya sean otro tipo de páginas y otro tipo de foros en los que podréis descargar este tipo de archivos. Y si tenéis vosotros la impresora o tenéis a alguien de mano a quien poder encargárselos, también podéis hacerlo. Ahí os metéis en un aspecto económico un poquito más caro. No es lo mismo utilizar materiales reciclados que estáis cogiendo de cualquier sitio, de cualquier contenedor de obra o incluso de la propia naturaleza. Hay gente que le gusta coger pues ramas, piedras, troncos, arena, como bien os he dicho, y darles un pequeño toque de barniz, ya sea en mate, ya sea en brillo, ya sea el efecto que queréis tomar, para poder hacer este tipo de dioramas. Siempre podemos tomar ideas de la propia naturaleza, o siempre podemos incluso utilizar un poquitito de imaginación. Hay gente que me dijo que, por ejemplo, para hacer hojas pequeñitas, hojarasca, lo típico que hay por el suelo, utilizase condimentos de cocina, ya fuera orégano, perejil y ese tipo de cosas. ¿De dónde sacar la inspiración para hacer vuestro propio diorama? Pues ya sea de un personaje que queréis hacer, ya sea de la película que queréis hacer, ya sea de las escenas, simplemente viendo la película y sacando capturas o sacando fotos de esa escena que queréis hacer, pues vais tomando ideas de lo que podéis hacer. Yo, por ejemplo, tengo en mente hacer
hacer un diorama para el vídeo que os mostré hace un par de semanas del bueno, el feo y el malo, pues he sacado varias fotos de las películas mientras las veía, he tomado diferentes tomas, diferentes ideas y estoy aquí elucubrando en mi cabeza cómo hacer y cómo conseguir dicho diorama. A la hora de hacer evidentemente un diorama un poquito más caro, ya vais a necesitar materiales un poquito más caros también, ya no solo herramientas como podría ser un cúter, una pistola de pegamento o incluso pistolas de calor, las cuales se suele utilizar para decapar la pintura, pero que la gente utiliza también, pues por ejemplo, botellas de plástico, metacrilato y este tipo de materiales. Dándoles un poco de calor se pueden moldear, se pueden deformar fácilmente para conseguir diferentes formas geométricas o diferentes formas que queréis conseguir también para esos dioramas. Por ejemplo, para el poliestireno, si lo calentamos un poquito, da un aspecto un poco más rugoso. Si queremos pintarlo sin haberle dado una pequeña capa de separador antes, se nos va a quedar como carcomido. Entonces va a ser como si fuera sangre ácida, sangre alien, con determinadas pinturas, sobre todo si es en spray, si depende muchísimo de la pintura que utilicéis a la hora de pintar los dioramas, puede ser en aerógrafo, puede ser en pincel. Puedes utilizar papel y cola, puedes hacer el típico papel maché, podéis utilizar poliestireno para diferentes formas. También tenéis en los bazares chinos, de nuevo, diferentes formas de poliestireno, diferentes tamaños para poder, pues por ejemplo, queréis hacer una columna griega, pues cogéis una forma cilíndrica de poliestireno y le vais haciendo las ondulaciones con un soldador, con una pistola de calor o con unas herramientas que también venden en AliExpress, por ejemplo, con las cuales se calientan, tiene diferentes boquillas y se calienta para poder fundir el poliestireno o los plásticos con diferentes formas. Eso ya hay un auténtico sinfín de materiales y de herramientas a la hora de poder hacer estas cosillas. Un diorama mogollón de sencillo que os puede valer para cualquier figura, para cualquier calle, la típica calle americana o la típica calle que queréis poner así, pues por ejemplo ladrillo, un trozo de poliestireno, algo tan sencillo como con un soldador de estaño ir haciéndole las rayas, mucho cuidado de no pasaros porque podéis traspasarlo fácilmente, y luego ir dibujando, o sea, primero dibujarlo con un lápiz o con un rotulador, con una regla, marcáis las líneas que queréis hacer de los ladrillos y luego simplemente por en medio ir pasándole con el soldador este que os digo. Algo tan sencillo como eso, pues después pintarlo, dar una manita de pintura y pintar en blanco lo que vendría a ser el agujero que habéis hecho con el soldador y ya tenéis una pared que es la cosa más sencilla y más básica que hay para hacer en un diorama. Eso como ejemplo. Si no tenéis la visión Matrix, como bien os he dicho antes, o si no os creéis lo suficientemente manitas para hacer este tipo de cosas, este tipo de trabajos, de verdad que os aseguro que no es tan complicado. Desde aquí os invito a hacerlo, porque el menos mañoso puede coser un botón. Y podéis fallar una vez, podéis fallar dos veces, el caso es que a base de repetir las cosas os van a acabar saliendo bien. Nadie nació aprendido para cocinar, para freír un huevo frito, a todo el mundo se nos ha quemado alguna vez algo en la cocina, y esto es básicamente lo mismo. De verdad, os invito desde aquí a probar, a ver tutoriales en internet. Por ejemplo, yo dejé hace un par de años un tutorial por aquí en el cual os explico cómo hice este diorama. Es un poco más complejo, es un poco más complicado, necesita cierto tipo de materiales que a lo mejor no están al alcance de cualquiera, pero de verdad os aseguro que con intentarlo no perdéis nada. ¿Que no se os da bien el tema de las manualidades? Pues siempre podéis optar por alguien que los haga. Hay diversos foros en este mundillo, como bien sabréis, muchísima gente que ha hecho de esto pues su propio trabajo. Gente como por ejemplo Rhino Dioramas o Wet Base Dioramas, pues hacen dioramas, se los encargáis, trabajáis con una lista de espera y ellos os dan el presupuesto al cual os podéis atener. A partir de 100 euros aproximadamente, cualquiera de estos puede hacer un diorama. Entre 100 y 200, 300 euros suelen estar este tipo de trabajos. Ya depende de la complejidad del diorama que le pidáis, vaya. No es lo mismo hacer un diorama totalmente liso que hacer un diorama, pues por ejemplo, como el que os hice yo aquí del Mandaloriano. Es algo totalmente diferente. Os aseguro que las figuras os van a lucir muchísimo más. Vais a estar mucho más contentos con vuestro escenario, con vuestra exposición, y os vais a quedar más de una vez embobados mirando para esa balda que también tenéis montada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo, otros tipos de coleccionismo que no son figuras.